Hola Ana, ¿qué tal? Hola, Curro, buenos días. Tenía mucha ganas de preguntarte que cómo estabas, que qué tal el verano, porque llevábamos sin hablar prácticamente y sin vernos mes Pues y desde que lo medio, dejamos. sí, sí, desde el último Sí, sí. capítulo Y además literalmente. parece mentira que hagamos juntos un podcast y parece mentira además que seamos vecinos, ¿eh? No, 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 eso desde luego ha sido, yo creo que ha sido incluso difícil que no nos veamos. O Sí, sea, sí, además de porque verdad. Tengo que decir que muchas veces cuando yo salía de mi casa con el coche, sí, veía el tuyo y digo, bueno, Curro anda por aquí o Curro no anda por aquí. no está muy lejos de Sí, aquí. sí, es verdad, es fácil hacernos el No, seguimiento. no, desde luego, desde luego. ¿Qué ganas tenía de verte, Curro? Yo tenía ganas de retomar el podcast, que me apetecía también, que el descanso está muy bien, pero que la gente también nos decía que no habían descubierto. Había un profesor, creo que de alguna universidad de Málaga, alguna Sí, facultad, no sí. recuerdo ahora que nos lo dijo. A mí eso me hace mucha ilusión. Y oye, que bien, que ya estamos aquí otra vez, empezamos tercera temporada Nada, os hemos y con dejado muchas ganas. huérfanos de podcast para escucharlo en la playa o en el chiringuito, pero como todavía queda verano, ¿eh? Nos podemos poner al día y seguir contando muchas historias más. La verdad es que se ha echado de menos. Han sido nada más 5 semanas, que parece que no hemos ido No, 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 aquí exactamente. Ha 6 meses. sido septiembre, Pero sí que es perdón, cierto agosto y la semanita de que septiembre. sí que es cierto que el parón se nota. Se nota y se agradece, porque si se nota es porque la gente te dice que Exactamente. efectivamente se dan cuenta de que no estamos esos sábados, ¿no? Eso es. Para escuchar el podcast. Va a ser una temporada, esta tercera, muy especial si todo va bien, como esperamos y como vamos a trabajar para que vaya. Porque el 22 de octubre, estábamos diciendo antes de empezar que cumplimos 2 años en el podcast, que decíamos también Ahora mismo lo que estábamos eso, hablando. que es completamente ilógico con todo esto que ha pasado con el podcast, que Sí pensamos que que iba a cuando ser algo más empezamos, corto. claro, cuando empezamos, porque antes, bueno, voy a hacer un pequeño inciso y contar Ujú. lo que estábamos hablando antes de micrófono. Pues decíamos, Curro, este año, esta tercera temporada, que ya parece como una serie de Netflix, digo, tenemos que planificar muy bien los capítulos que vamos a contar y todo eso. Sí que es cierto que teníamos mucho material, porque también llevamos mucho tiempo haciendo los temas de historia, pero es que, Curro, es que yo cuando empecé el 22 de octubre del año 2020 es que yo no pensaba en 2 años. No, no, Es pero que que no yo han pasado dos lo que años. le he dicho literalmente a Curro es que yo no pensaba casi ni en Navidad. Pero claro, esto ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Todas las semanas además, Totalmente. que bueno, hay que llenarla. ¿Qué capítulo estamos haciendo hoy, El Curro? 89. El 89. O sea, 89 historias, semana tras semana, Sí, sí, salvo sí, el sí. pequeño parón de agosto. Y bueno, la verdad es que yo particularmente, y sé que tú también, Curro, cada día más contenta. Es mutuo de verdad también esa felicidad y el agradecimiento a los que también han formado parte, de Claro, a los que nos compañeros, de los sostienen desde el otro lado, invitados porque es que si no, nada de esto sería posible. exactamente, los oyentes, que esto es una auténtica maravilla. Y decíamos eso, que cumplimos 2 años el 22 de octubre y que el capítulo número 100 se va a producir en el último fin de semana de noviembre y que nosotros queremos preparar algo chulo, por supuesto, para vernos las caras, además de escucharnos las voces, sino vernos las caras también, Pues ¿no? sí, Con los además oyentes. iremos dando detalles porque como bien dice Curro, aún no sabemos cómo lo vamos a preparar, cómo vamos a celebrar, lo vamos a hacer, eso sí, pero lo que sí estamos seguros de que será un podcast abierto en algún sitio donde, bueno, donde pueda venir la gente, donde podáis venir todos los que nos seguís, los que os apetezca, nos conocemos, nos ponemos cara y, bueno, hacemos algo ahí participativo y chulo sobre la historia de Málaga. No, no, y eso va a ser algo culmen, porque tú lo estabas diciendo, que empezamos ese 22 de octubre de 2020, que grabábamos en casa y con mascarilla, y vamos a acabar en un sitio Ah, con parece el público. jubileo de la reina, parece el Sí, jubileo de la sí. reina, Va a Curro. ser, va a ser totalmente para celebrar, pero oye, que va a merecer la pena y que de corazón que muchas gracias a todos los que nos escuchan cada semana y nos escriben. Así es. Y ya no nos vamos a enrollar mucho más, No, que ya vamos a empezamos con el empezar, que 10. ya nos hemos dado bastante autobombo. Exactamente, así que ya vamos con la tercera temporada de Memoria Sur. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Y empezamos la tercera temporada de Memoria Sur con un aniversario que se va a producir dentro de poquito, que es el 23 de septiembre, que es cuando se va a producir el 115 aniversario del tema que hoy vamos a tratar, porque alguna vez hemos dicho que en los primeros años del siglo XX sucedieron 3 grandes tragedias en Málaga y ya 2 de ellas las hemos tratado, como fueron el hundimiento del Neisenau y la otra que fue el incendio de la aduana, pero entre ellas dos se produjo otra gran tragedia en Málaga que fue la Ría. La Ría, y además una gran tragedia que fue, como tú bien dices, el 23 de septiembre del año 1907 y que casualmente de una manera u otra conecta con las otras dos tragedias.
en eso que decimos siempre, ¿no? Así cerrábamos la temporada, Curro, de que la historia de Málaga era circular, y de hecho ahora cuando contemos esa historia de la Riá, que yo arrancaba el artículo diciendo que probablemente sea una circunstancia que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado en sus casas, en esas conversaciones de mesa de camilla de sus abuelos, de sus padres, porque junto con el de la aduana, que afectó, el del Gneisenau también, porque hubo 41 muertos, pero fue al fin y al cabo de una fragata alemana, marineros extranjeros que no eran muy conocidos, pero tanto la aduana como la Riá, de lo que vamos a hablar hoy, es que fueron tragedias que sucedieron primero en el corazón de la ciudad y segundo que tuvieron un efecto devastador entre la población por la cantidad de muertos que hubo, ¿no? En el caso concreto de la Riá, 21 muertos. Exactamente. Que fueron muchos. Lo más curioso de esa historia, porque quizás la gente cuando hablemos de la Riá pensará en que fue una lluvia totalmente incontrolable, y quizás, como decía, lo más curioso de esa historia es que la ciudad de Málaga, aquella noche, la del 22 al 23 de septiembre, se durmió sin ver ni una gota de lluvia en la ciudad. No lo vio venir, por eso la tragedia trajo tanto dolor y tanta destrucción a la ciudad, porque, bueno, aquel 22 de septiembre, el día antes, ese día, bueno, amaneció en Málaga pues como un día normal, casi de arranque de otoño, ¿no? Había nubarrones en el cielo, pero bueno, no se esperaba más allá que la típica lluvia. Sí que es cierto que cuando empezó a caer en la noche, la gente de Málaga, o al menos eso es lo que dicen las crónicas históricas, Curro, vieron cómo el agua empezaba a descargar en la zona norte, ¿no? En la cabecera del río. Muchas veces es cierto que tú vas, sobre todo cuando vas por carretera y ves a lo lejos las nubes y vas diciendo, madre mía, la que tiene que estar cayendo allí. Pues algo similar se produjo, ¿no? Intuían que toda esa cantidad de agua estaba cayendo en la cabecera del río, del Guadalmedina, por la zona de Casa Bermeja, y efectivamente allí estaba cayendo una cantidad descomunal de agua que Málaga no le dio en principio importancia, los ciudadanos no le dieron importancia, se fueron a dormir ese día concreto, pero fue en el lapso de unas pocas horas, cuando a las 1:30 de la mañana no solo se dieron cuenta de que la tromba la tenían encima, a pesar de que no había caído ninguna gota, por el hecho de que el río se tragó absolutamente todo lo que había alrededor. Ahora vamos a contar por qué. Exactamente. La lluvia descargó, como tú estabas diciendo, en Casa Bermeja y en la sierra cercana al norte de Málaga, pero claro, fue en la capital donde se dejaron notar esas consecuencias por esa fuerza del torrente del río. Y eso realmente no fue casualidad. Y ahora lo que vas a hacer tú, Ana, es llevarnos unos años, unos siglos, mejor dicho, atrás, para explicar y entender cómo se llegó a esa consecuencia de que el río se tragase Málaga. Pues sí, Curro, al final todas las cosas suceden por algo, y en el caso de la Riá que asoló la ciudad de Málaga en aquel año 1907 no fue una casualidad, fue fruto, bueno, pues de una serie de circunstancias históricas que comienzan, como muchos de los asuntos de nuestra historia, en la época de los Reyes Católicos. Hemos hablado muchas veces que cuando los Reyes Católicos entran en la ciudad, bueno, pues hacen los llamados repartimientos, ¿no? Los repartimientos eran unas distribuciones de tierra que se daban pues a gente que habían colaborado en la causa de la conquista en agradecimiento a los favores que habían hecho. Hay que tener en cuenta, también lo hemos dicho en alguna ocasión, bueno, pues que muchos de esos señores, casi todo, bueno, pues gente con más o menos recursos, pues costearon con su patrimonio, algunos de ellos con todo su patrimonio, las causas de los Reyes Católicos, ¿no? Entonces, bueno, esos repartimientos se producen por toda la provincia. Hemos hablado del caso de Emiliana, hemos hablado de un montón de la zona del Palo, y en el caso de toda esa sierra que abrazaba Málaga, toda esa cabecera del Guadalmedina, todo lo que hoy conocemos como los Montes de Málaga, bueno, pues fue objeto de esos repartimientos. ¿Qué ocurre? Pues que eran unas zonas pues que inicialmente pues estaban pobladas por árboles, ¿no? Sobre todo por robles, que hacían pues que la tierra estuviera muy sujeta pues por esas raíces, por el sotobosque. Era un terreno bastante compacto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando se suceden los repartimientos, pues cada uno de los señores, esas tierras van pasando de mano en mano y esas tierras comienzan a cultivarse, pues comienzan a derribarse los árboles, comienza un poco a quitarse toda esa vegetación que sostenía el terreno, y comienza, bueno, pues el famoso cultivo de la vid, que también hemos hablado de eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que llega la gran plaga de la filoxera, que también tenemos que hablar de la filoxera en uno de los capítulos del podcast, y esas tierras se abandonan. Se abandonan con todos los efectos devastadores que la gente puede llegar a imaginar. Resulta que no hay árboles, no hay vegetación que sostenga, unas tierras sueltas y sin cuidar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a la mínima inundación, pues toda esa tierra se arrastra
y con todo lo que se lleva por delante, ¿no? No hay Y resistencia eso al fue, río, claro, no hay literalmente, resistencia, no hay ninguna resistencia. Y eso fue lo que ocurrió precisamente aquella noche de septiembre del año 1907. La tromba de agua fue tal que produjo un efecto arrastre que empezó efectivamente en la cabecera del río, fue arrastrando, arrastrando, arrastrando. Tú imagínate lo que llegó, Curro, cuando entró en la capital. Bueno, pues los puentes se derribaron, se taponaron los que quedaron en pie y efectivamente los paredones del río reventaron y toda ese agua y todo ese material, todos esos restos, pues terminaron por anegar la ciudad y por llevarse todo lo que encontró a su paso, ¿no? Tanto en bienes materiales como en vidas humanas, como vamos a hablar ahora. Claro, todo ese cauce del río durante todos esos años de deforestación y de conseguir cultivos para producir vida, en este caso de la capital de Málaga, pues lo que hicieron fue que cualquier esfuerzo fuera en vano para intentar frenar el torrente del agua. Absolutamente. Ya además vamos a hablar también al final del podcast de otras inundaciones que hubo previas, que también fueron devastadoras, o bueno, lo comento ahora para no dar después muchas vueltas. En el año 1661 también hubo una inundación absolutamente brutal. De hecho, los efectos fueron mucho más contundentes. Lo que pasa que la tenemos más lejana en el tiempo, ¿no? Fue en el siglo XVII, pero aquí tengo la referencia histórica que decía que los daños estuvieron estimados en 6 millones de ducados, 1.600 casas destruidas y 3.000 víctimas mortales. Curro, 3.000 víctimas mortales. Imagínate en una ciudad de 1661 que casi viviría todavía, bueno, casi no, que viviría dentro de la muralla, lo que tuvo que representar aquello, ¿no? Como esta fue de 1907, bueno, todavía como que la tenemos en el recuerdo y los efectos no duelen más porque son más cercanos. No, incluso podemos ver, que lo tengo yo aquí apuntado para decírselo a la gente, que de verdad que se metan el enlace que tenemos en las notas del podcast para ver las fotos que hay, porque es que es la Málaga de hoy. Quiero decir, se ve que el edificio es perfectamente reconocible, Claro. calle perfectamente reconocible. Sí, estaba la Alameda, calle Larios, pues calle Álamos, calle Compañía, Pozo Dulce, es decir, estaba todo. Era la ciudad tal como hoy la pateamos. Eso es. Pues una ciudad completamente arrasada y además, Curro, en un par de horas. En un par de horas además se dio aviso, las campanas de la catedral tocaron a rebato, los serenos de las calles, que es una figura que a mí me encanta recordar, estuvieron con los silbatos, pero claro, es que la gente estaba dormida, Curro. Pasó casi como con la aduana. Bueno, al final la aduana, tu vida no corría peligro si no estabas allí, claro, sí. Pero en este caso pues era importante que estuvieras pendiente de las campanas de la catedral y de los silbidos del sereno. Si volvemos a ese 23 de septiembre de 1907, como tú estabas diciendo, las campanas de la catedral doblaron, al igual que hicieron en ese incendio de la Siempre aduana. cuando ocurría algo importante o cuando alguien importante moría también doblaban. Es decir, que las campanas de la catedral, el sonido formaba parte de los avisos cotidianos del día a día. Exactamente. Y esa catedral hizo que sus campanas doblaran, imagino que básicamente por todo lo que se está viviendo y porque la Alameda y las calles aledañas a toda esa catedral de Alameda estaban muy afectadas, pero es que antes ya se habían destruido numerosos puentes, Ana. Pues sí, mira, el torrente destruyó en primer lugar el antiguo puente de la Aurora, que hay una foto espectacular, la que ilustra el reportaje, que se ve el antiguo puente y cómo el torrente intenta pasar por debajo. El antiguo puente, que era de madera. Los restos, lógicamente, fueron al siguiente puente, a la siguiente pasarela, que fue la de Santo Domingo. Allí ese puente también cedió. Posteriormente, después de arrasar ese segundo puente, la masa se acumuló en el puente de Tetuán, que milagrosamente fue el único que resistió, y posteriormente ya pues el torrente, con lo que venía, con el resto del puente de la Aurora, con el resto del puente de Santo Domingo, más todo lo que había ido arrastrando, terminó en el mar, llevándose también por delante el último puente que había antes se me ha ido Sí, pero antes de que desembocara el río, que era el puente del ferrocarril, que también se lo tragó, claro, literalmente. Imagino que tiene que ser literalmente como por lo que hoy es final de Pasillo Saint Isabel, antes del puerto aproximadamente, ¿no? Sí. Por ahí. Eso justo. O sea, tú imagínate, claro, era un efecto de acumulación, con lo cual pues fue un desastre total. Y mientras el agua ya se habían roto, como te digo, los paredones del río, y el agua pues lo anegó completamente todo. Yo, como decía antes, insisto en que invito a la gente a ver las imágenes porque de verdad que son absolutamente espectaculares y lo que digo, unas imágenes que al fin y al cabo reconoce fácilmente en la Málaga actual. Esa Málaga que se dividió entonces en dos ciudades literalmente, la parte este y la parte oeste, que estaban completamente incomunicadas. Pero claro, toda ese agua, todo ese desborde del río llegó a los barrios y, por ejemplo, la Trinidad o el Perchel
tuvieron unos momentos absolutamente dantescos. Pues sí, la Trinidad y el Perchel, Curro, fueron dos de los barrios más afectados. Como tú dices, la ciudad quedó prácticamente incomunicada. Bueno, ahora hablamos mucho de la cicatriz del río, ¿no? Pero es que hay que ponerse en la situación de que era una incomunicación Literal. literal, que era una herida abierta, ¿no? Y entonces, bueno, pues las crónicas históricas recogen momentos absolutamente críticos porque, lógicamente, bueno, pues los bomberos se pusieron en marcha, los servicios de emergencia, pero ¿qué ocurría? Que es que era prácticamente imposible llegar a ningún sitio con esas circunstancias, ¿no? Pues con el agua, con los restos, con los palos, con la maleza, con todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, de nuevo, el ingenio y la solidaridad malagueña, por qué no decirlo así, bueno, pues hizo que muchas situaciones se pudieran salvar porque muchos de los marineros del Bulto y de San Andrés, que hicieron? Pues coger sus barquillas, pues para ir por las calles intentando llevar esa ayuda de ese primer auxilio, ¿no? Algo de comida, algo de ropa, traslado de algunos heridos. Y entonces, bueno, pues esa colaboración también ha pasado a la historia, pues como, bueno, como los héroes del Perchel y de la Trinidad, que era ¿no? crucial en esas horas, básicamente. Claro, que podían pasar de imagínate. un lado a otro, que podían moverse Sí, porque además el agua tardó en bajar. Normalmente las riadas, bueno, pues las riadas son muy fuertes y bajan rápidamente, pero en ese caso la ayuda no era tan rápida como realmente iba a bajar el nivel del agua. Y hay también documentos que cuentan cosas ya más curiosas, ¿no? Como que a muchos de los balcones se podía acceder directamente en una barca. O sea, por ejemplo, el balcón de un segundo piso, pues no era necesario ni utilizar ni una escala ni nada porque directamente llegaba a la barca y por el nivel del agua pues se accedía directamente. Es que en algunos puntos de la ciudad se llegó a registrar más de 3 metros de altura de agua, que es mucho, ¿eh? Claro, es que eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que me llama mucho la atención ese dato de que se pudiese acceder a las casas por los balcones, porque sé Claro. que para la gente es muy difícil, para los oyentes, comprender de qué estamos hablando. Pero eso, que es que estamos diciendo que podías acceder a la casa mediante el balcón. O sea, es que Sí, es un nivel de agua directamente. que son completamente Atroces. inasumibles. O sea, es una auténtica barbaridad. Y hablamos del Perchel, hablamos de la Trinidad, pero no fueron en las únicas partes de Málaga que estaban completamente anegadas. Sino Mira, que aquí hubo tengo muchas la fases lista, Curro. que lo pasaron realmente mal. El agua entró violentamente en la zona baja del Molinillo, calle Ollerías, Carretería, Plaza Arriola, Plaza de Félix Sáenz, San Juan, la Alameda Compañía o Especerías. Parece el itinerario de Semana Santa. Totalmente, sí, ¿Verdad? es Porque una además procesión. lo estoy haciendo visualmente. Y después, también como detalle, que también lo hemos hablado aquí en este podcast, pero ya al fin, ¿no? Conectan las dos historias. La calle Larios, que como todos nuestros oyentes fieles seguidores recordarán, que se inauguró en 1891, bueno, pues quedó también seriamente dañada. Como digo, hemos contado algunas de las veces que uno de los lujos de Calle Lario era que el suelo de la calle, de esos 300 metros de calle, estaba hecho con tarugos de madera, que le daba una visión absolutamente esplendorosa a la calle, hasta el punto de que durante esos pocos años, se llegó a conocer a la calle Larios como el salón de baile y, bueno, ya te digo que le daba una imagen majestuosa, que además aquellos tarugos de madera, que yo lo ponía en el artículo como una especie de parqué, pero bueno, era un parqué un poco más vasto, pero también tenía su función porque aquella madera era capaz de absorber la vibración de las llantas de los carruajes de los vehículos, con lo cual, bueno, pues los señores que vivían en Calle Larios pues no eran molestados por el tráfico, ¿no? El hecho es que la RIA pues se llevó por delante parte del suelo de Calle Larios y lo arrastró hacia el mar, ¿no? Y los que quedaron en Calle Larios quedaron en muy mala situación, hasta el punto de que los malagueños, y aquí viene una cosa que a mí me encanta, que es los nombres que le ponemos a las cosas, aunque se refieran a desgracia, los malagueños durante muchos meses, que la calle Larios estuvo así, porque claro, podemos imaginar un tarugo de madera empapado en agua, se humedece, se hincha, ¿no? Y salta, ¿no? Bueno, pues los malagueños durante ese tiempo que estaba la calle Larios con todos los tarugos abombados, le llamaban a la calle Larios la preña. Eso me encanta. Sí. Eso me encanta. Tenemos que eso hacer un es que diccionario malaguita. Genio y figura hasta la sepultura. Totalmente. Ya podemos estar muriéndonos con la ría, que nosotros tenemos que siempre sacarle y entre todos esos términos que estamos sacando, la baratura que decíamos de la temporada pasada, la preñada, podemos hacer un diccionario malaguita que me está gustando muchísimo. Pues nada, Curro, para quedarnos con él, exactamente.
Y hay también un dato que yo desconocía por completo, Ana, y es que hay muchas calles que a día de hoy todavía recuerdan con algún tipo de placa o de señalización hasta dónde llegó ese agua. Claro, tienen esas marcas. Mira, se puede encontrar una en la iglesia de San Juan, que allí el agua hay unas imágenes también espectaculares, creo que las pongo en el artículo de la entrada a la iglesia de San Juan, con una montaña literal de barro que llegaba hasta casi la parte de arriba de la puerta principal. Bueno, pues en una pared interior, en la pared interior izquierda, a medida que se entra, hay una placa que revela que ahí el agua llegó a 1,65 metros, que es una barbaridad. Que es prácticamente Y después mi estatura, también, básicamente. Sí, claro, eso es y después barbaridad. en la casa número 15 de calle Carretería, por ejemplo, hay también un grabado en el dintel derecho del portal que dice que el agua ahí alcanzó los 2,41 metros. Y después ya también en algunas zonas de Ciudad Jardín, bueno, lógicamente el agua no llegó tan alto, pero sobre todo en la calle Emilio Tuiller hay marcas de agua de 0,75, que bueno, que eso no te ahoga, pero Sí, pero te destroza la casa. Exactamente, Sí, sí, hay que sacar absolutamente, esa, sobre esa todo cantidad de teniendo en agua y cuenta todo. que Ciudad Jardín, como bien indica su nombre, era una zona de casitas bajas, que por cierto, tenemos que contar también la historia de ese barrio. Casitas bajas, casitas con sus jardincitos, con su huertecita. Imagínate lo que es, bueno, el 0,75 sería lo que llegó, más el agua que entró, pues aquello sería también un absoluto desastre. Los Ciudad Jardín es una historia muy chula, no solo por la historia en sí de Málaga, sino porque Ciudad Jardín existen muchísimas otras ciudades, como puede ser Córdoba también, y es porque un tipo de construcción con esas casitas bajas. Sí, era una y especie de con ciudad dormitorio que Exactamente. luego se ha desarrollado mucho y que, bueno, y que tiene un sabor. Eso Ciudad es. Jardín es un barrio emblemático de Málaga. Eso es, y todo ese tipo de construcción en todas las ciudades españolas se hace siempre a partir del siglo XIX, y es muy interesante, eso seguro que lo hablaremos apunto seguro, también. porque es una historia muy chula. La peor parte, como te estaba diciendo antes, más que la material, por supuesto, fueron que hubo 21 personas que perdieron la vida como consecuencia de todo ese desastre de la ría. Pues hablabas tú precisamente en el artículo, si no me equivoco, de quizá algunas personas que estaban durmiendo debajo de los puentes y que se encontraron Sí, sorprendidas. justo y ese mira, tipo de en la personas prensa que de la época, que muy tú sabes que a nosotros siempre nos gusta, bueno, porque al final yo creo que es lo más fidedigno, porque al final es que se escribe en el momento, ¿no? A pesar de que muchas veces hemos dicho, bueno, la manera de escribir tan diferente, Sí. pero efectivamente en el archivo de Díaz Escobar, en un ejemplar de La Libertad de aquella noche, que se sacó una edición al poco tiempo, una edición especial, decía, nada más en el arranque, decía: a la 1:30 de la madrugada llegó a nosotros la noticia de que el Guadalmedina llevaba gran cantidad de agua y que la corriente había arrastrado a varias personas que se hallaban durmiendo bajo el puente de la Aurora, creyendo resguardarse de la lluvia y ajenos por completo a la muerte que les esperaba. No solo en el puente de la Aurora, que acabamos de decir que el puente de la Aurora quedó absolutamente destruido, pero también la prensa de la época recoge con todo lujo de detalles los cadáveres que se encontraron en calle Larios, en la Alameda y sobre todo también en las playas de San Andrés y la playa de la Pescadería, que hay que recordar que una playa que había, para que la gente se haga un poco una idea, en la zona de Muelle Heredia, aquello era una playa llamada así, y que además, bueno, por dar otro dato histórico, que también lo hemos abordado en otro podcast, era la playa destinada a los hombres, cuando el baño estaba prohibido que los sexos se mezclaran a la hora de tomar el baño. Entonces, la playa de la Pescadería era la playa destinada a los hombres, que estaba en la zona de Muelle Heredia, y la playa de las mujeres era el baño de los ciegos, o el baño de mujeres, que estaba en la parte de la aduana. El agua llegaba hasta ahí, bueno, y ahí se bañaban las mujeres. Y entonces esa playa, que era muy conocida, ahí se recogieron pues algunos cadáveres que lógicamente el agua arrastró. Impresionante esa historia también. Hay muchas ciudades y muchos países que se volcaron con Málaga para intentar echar una mano, porque claro, esa noticia pues corrió como la pólvora por todo el mundo, porque lo que había pasado en Málaga, desde luego, había sido algo muy fuerte y muy grave. Pues sí, se hicieron encuestaciones populares, por ejemplo, en Argentina, que mandó una considerable cantidad de dinero sobre todo para paliar la ruina, ¿no? Yo tengo aquí otras piezas de otros artículos que decía: una sola de las casas de comercio ha evaluado en 1 millón de pesetas las pérdidas sufridas. Curro, 1 millón de pesetas del año 1907. Después había otras historias, y aquí leo literalmente porque la verdad es que merece la pena. Dice: los señores Gómez y compañía, que habían inaugurado la misma noche de la inundación, un nuevo almacén de calzado en el que habían empleado todo su capital y lo han perdido todo. Añadía esa crónica de Nuevo Mundo. El inventario, cuando bajó un poco el agua y como que la ciudad pudo poner los pies en el suelo, se hizo un inventario de daños, y se calculó que habían sufrido las casas de comercio, en torno a 1.500 habían sufrido daños, y se calculaban las pérdidas en 17 millones de pesetas
de la época. Y bueno, y en los barrios populares, pues imagínate, el destrozo fue total porque en muchas ocasiones se perdía también ese modo de vida. Las casas de comercio también, pero en los barrios populares, pues que no tenían una infraestructura tan sólida como la del centro de Málaga, que hay que recordar que estamos hablando de una época en que calle Larios, por ejemplo, era casi la única arteria de Málaga, la única gran calle que tenía saneamiento. Imagínate cómo estaban los barrios, ¿no? Que es que además la situación del saneamiento en los barrios es casi de anteayer. Sí, totalmente. Ya habíamos dicho Es de finales de los 70, justo. Bueno, pues las pérdidas fueron absolutamente horribles y la gente que estaba en una situación vulnerable fue, desde luego, el golpe de gracia que menos necesitaban. Hay muchísimas familias burguesas que se volcaron, como por ejemplo los Larios, ¿no? Como vas a contarnos tú ahora, pero también, por supuesto, las instituciones o incluso el monarca de aquella época, Alfonso XIII, que también se pasó por la ciudad. Pues sí, efectivamente, los Larios llegaron a costear 800 metros de vías que se pusieron en la ciudad para que las vagonetas pudieran ir trabajando y retirando escombros, y prestó además al ayuntamiento 250.000 pesetas para los gastos más indispensables. El rey Alfonso XIII, que quedó profundamente impactado por la noticia de la riada, colaboró con 8.000 pesetas de la época y vino de visita al mes siguiente y dijo una frase que ha quedado para la historia de la ciudad, que decía: creía grande el desastre, pero no tanto, esto es horrible. El caso es que, bueno, que la limpieza de la ciudad duró 2 meses con una atención especial, Curro, y esto la gente lo va a entender muy bien, a la retirada, ya no solo, por supuesto, de los cadáveres humanos que se retiraron rápidamente, sino de todos los animales que habían sido arrastrados, que estaban sepultados por el lodo, ¿no? Porque también es fácil imaginar pues, que esos cadáveres en el fango, descomponiéndose y estando en contacto pues, un poco con las conducciones de agua, pues podía ser un auténtico desastre para la población desde el punto de vista de la epidemia y de las enfermedades, ¿no? Después de muchos de este tipo de desastres, no es extraño que se desate una epidemia. En muchas ocasiones lo hemos visto, ahora ya cada vez, afortunadamente, con los medios de los que disponemos, es cada vez más raro, pero en aquella época, bueno, donde las prioridades tenían que ser una y después otra, pues no se prestaba atención a eso y no era extraño pues que se desataran epidemias pues que provocaban más muertos que los que realmente había provocado la tragedia en sí, ¿no? Por supuesto, la ciudad de Málaga tomó una serie de medidas para que eso no volviera a ocurrir, y entre ellos pues la construcción de presas, de pantanos, ¿verdad? Que pudiesen poner límite y un poco esas vallas, por decirlo de alguna manera, para que el río no volviese a desbordarse de aquella manera. Pues sí, efectivamente, Curro, también como después de gran tragedia se abre el debate en la ciudad, ¿no? Se abre el debate en la ciudad diciendo que parece mentira que todavía tengamos ese debate, pero en fin, eso ya es otro capítulo. Pero sí que la ciudad se planteó la necesidad de hacer algo con el río. Y entonces, bueno, hay un artículo muy bueno de Fernando Lara que se publicó en la revista Isla de Arriarán, que constata que desde la fundación de la ciudad hace ese balance, ¿no? Desde la fundación de la ciudad, desde los fenicios, pues había habido unas riadas que habían tenido unos efectos muy importantes. Una de ellas, la que ya he comentado yo, del año 1661, y también hace un repaso por las obras que se llevan a cabo, ¿no? Una de ellas se hace por orden directa de Alfonso XIII, bueno, pues que, como te digo, presa del pavor, dice que hay que hacer algo rápidamente, ordena que se construya el pantano del Agujero, que fue inaugurado en la década de los 20, aún así, bueno, pues tardó una década en construirse, y después también, bueno, pues había que repoblar y había que reforestar pues toda esa cuenca que había quedado abandonada, primero con los cultivos de la vid, después con la filosera y luego que había sido arrasada con la ría, ¿no? Entonces, bueno, pues se plantaron especies colonizadoras como el pino carrasco, el piño piñonero, que son el germen del actual Parque Natural de los Montes de Málaga. Y ya después, en los años 80, se completa el Pantano del Agujero, que como digo se inauguró en la década de los 20, con la infraestructura del Pantano del Limonero. Bueno, pues que ya permite cierto control del agua y de las rías, ¿no? Que por cierto yo decía, había una curiosidad sobre el pantano del Limonero, que no se llama así, sino del Limosnero, porque los terrenos de ese pantano donde se construyó pertenecían al limonero de la catedral.
Entonces, bueno, lo que pasa es que en Málaga ya como que le hemos quitado la S y decimos el pantano del Limonero. Lo hemos rebautizado también, como otras tantas cosas que también hemos hablado en el podcast. Efectivamente. Hablamos también de que se reconstruyeron y se construyeron los puentes de la Misericordia, de la Esperanza y la Rosaleda, pero nosotros nos vamos a detener sobre todo en el de Santo Domingo, porque hay también una historia detrás de esa nueva construcción del puente de Santo Domingo. Pues sí, efectivamente, a los más fieles les va a sonar la historia, porque estamos hablando del puente de los alemanes, que fue un regalo precisamente del gobierno alemán, que espantado por la tragedia que nosotros habíamos vivido en 1907, recordó el enorme favor y lo bien que nos portamos con sus compatriotas, con todos los náufragos del Gneisenau, cuando ellos habían experimentado una tragedia también horrorosa 7 años antes, en el año 1900, y bueno, un poco la manera de devolvernos, ¿no? Esa manera de comportarnos con sus compatriotas fue la de regalarnos el puente de los alemanes. Se hizo una acuestación popular, eso lo hablábamos en otro artículo, y entonces se llama el puente de los alemanes, cuando en realidad es el puente de Santo Domingo, pues porque nos lo regaló el gobierno alemán cuando vio los efectos de nuestra ría, que son, curiosamente, 2 tragedias vinculadas con el agua. Totalmente, sí. El agua por medio en Málaga siempre y de otras veces que hablamos siempre que Málaga vive de espalda al mar y de espalda a la ciudad, pues el agua siempre por medio. Y un poco ya aprovechamos, ya que estamos aquí, y de espalda al río, ¿eh? No puede ser que todavía sigamos con el debate del río Guadalmedina, primero por una cuestión pura de urbanismo, después por estética y después para cerrar lo que siempre decimos, ¿no? Esa cicatriz que divide la ciudad en dos, la Málaga Este y la Málaga Oeste. Bueno, a ver si al fin, de una vez por todas, encontramos esa manera de planificar un cauce, bueno, que al fin y al cabo no tendría que ser una cicatriz, sino algo que nos cosa, ¿no? Que cosa la que ciudad. Sea exactamente aprovechable para la ciudad y que sirva de comunicación entre distintos barrios que pasan por los que pasa el río, y desde luego hay que buscar solución a eso cuanto antes. Hablar también de la deforestación, que fue el motivo principal por el que se produjo la ría tanto de 1907 como la de 1661, es también inevitable, porque en muchos casos se podría haber ahorrado todo ese sufrimiento, al igual que puede ocurrir con el caso de los incendios de este verano, que quiero decir que con la mano del hombre detrás, buscando el beneficio propio, ¿no? Y el beneficio económico. Sí, al final, pues Curro, al final en muchos de este tipo de cosas, pues bueno, no lo ves venir, pero sí lo ves venir porque nos empeñamos en desarrollar, esquilmamos recursos, esquilmamos el entorno que nos rodea, bueno, y a pesar de que, por supuesto, el negocio de la vid le dio a Málaga una década absolutamente esplendorosa, que también la hemos contado aquí, bueno, pues hay que ser un poco razonable sobre el uso al final del entorno que nos termina por proteger, Curro. Porque si eso hubiera estado como estaba en un primer momento, con esos robles, o incluso como está ahora, bueno, pues toda esa tierra no hubiera terminado sepultando la ciudad. Pero al final, el hombre siempre el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y seguiremos, por desgracia, repitiendo los errores. Pues seguramente. Así que... Pero bueno, dejemos algo de esperanza. Exactamente. Vamos a intentar no repetir la historia, al menos la historia negativa. Y lo que nosotros sí queremos es repetir más capítulos, porque empezamos la 3ª temporada con muchas ganas. Esperamos que la gente lo haya disfrutado y nos lo haya cogido con tantas ganas como nosotros la hemos contado. Pues sí, recordamos que estamos en redes sociales, bueno, en Instagram. En Instagram es más activo, Curro, que yo, tengo que decir. Da tú tu perfil de Instagram, porque yo el mío casi no lo utilizo. A mí me van a encontrar en cualquier red social como @currofsibaja. Y a mí en Facebook, que soy más mayor y utilizo más Facebook, bueno, como Ana Pérez Briantello, ¿ves? Tenemos para todos los públicos. Y después en Twitter, en @Ana Pérez Brian. Ahí nos van a encontrar también, exactamente, si quieren escribirnos, comentarnos, lo que sea, nosotros, como siempre, súper agradecidos. Así que nada, Ana, un placer volver a verte y a escucharte, y que nos seguimos viendo la semana que viene para contar más historias. Ha sido fabuloso volver a verte, Curro. Gracias siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.